seguiría una entrevista con la maestra Marta Yunuen Moreno Morales. Nada más, Alejandra, dime una cosa, ¿vamos en hora? ¿Nos seguimos de refilón? Porque esto nos está difundiendo en el Facebook. Estamos adelantadas, pero Yunuen está aquí, entonces yo creo que nos podemos seguir. Nos seguimos de refilón. Ya saben que los descansos, los baños y eso, pues cierran su cámara y corren. Bueno, pues a continuación tenemos una charla que vamos a compartir en este medio con la maestra Marta Yunuen Moreno, que ha estado a lo largo de la sesión pues muy participativa, apoyando a los chicos, comentándoles, cuestionando de manera muy interesante. Vamos a hablar con ella, bueno, va a hablar Alejandra, la doctora Alejandra Olvera Rabadán, va a hacer la suerte de entrevistadora, o con la temática experiencias de la investigación sobre arte. Entonces, bueno, pues les doy la palabra y la cámara para esta charla que vamos a tener. Bienvenida, maestra Marta Yunuen Moreno, desde la mañana, pero bienvenida específicamente en este momento. Gracias. Creo que te estás confundiendo, Claudia, porque tenemos dos Yunuen. Tenemos a Yunuen, que es profa en danza, sí. y también en teatro, y Marta Yunuen, que ella es estudiante del doctorado interinstitucional en arte y cultura. Ella viene de historia, su formación, digamos, como básica, pero la verdad es que lo que le interesa más investigar es la danza. Entonces, desde su maestría, hizo una investigación que tenía que ver con la formación en danza, y ahora en el doctorado pues le continúa con ese tema. La invitación que le hicimos a Yunuen para que presente hoy, digamos, como para hacer una pequeña entrevista, así como una charla así más informal, no es así una ponencia toda seria, es más bien porque ella es alguien que conoce, digamos, la investigación sobre arte desde una postura, una posición muy particular. La investigación en arte se hace poco en nuestro país, hay pocos institutos de investigaciones artísticas, realmente eso prácticamente no existe, y en danza menos. Entonces, y de pronto nosotras, quienes estamos desde la danza o desde el teatro, tratando de construir investigación, ya sea investigación que se haga desde la creación, ¿no? Investigación, creación, o a veces que también se plantean proyectos de tesis, ¿no? Que tienen otra metodología. No tenemos tanto de dónde echar mano. Entonces, en términos de metodologías, muchas veces acabamos tomando metodologías de otras disciplinas, adaptándolas a la nuestra, y eso enriquece nuestro hacer. Entonces, yo, digamos, he invitado a Yunuen justo para que nos platique cómo le ha hecho ella para hacer investigación sobre danza. Digamos, de qué ha echado mano, cómo ha planteado sus problemas. Una tesis ya está terminada y todo, y la otra está pues ya bastante avanzada, digamos, como quizá más de la mitad, entre la investigación y la escritura, que son dos cosas distintas pero relacionadas. Entonces, bueno, Yunuen, pues primero, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Gracias. Y pues lo primero que quisiera es que nos platicaras un poquito sobre la temática de la investigación que hiciste en la maestría, y cómo esta temática continuó hacia el problema que tuviste en el doctorado. Es una temática muy distinta, pero finalmente hay ciertos hilos conductores entre ambas investigaciones. Entonces, pues platícanos un poco cómo construiste esto. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Y como que me asusté un poquito cuando mencionaron que estaba desde la mañana, y así de, no, acabo de entrar. Una disculpa. Sí, bueno, como ya mencionó Ale Olvera, yo
mi formación base es historia. Estudié la licenciatura de historia en la Michoacana y también la maestría. Desde la maestría, primeramente, mencionar que yo entré con un tema completamente diferente. Como me sucedió también en el doctorado, entré con un tema un poquito diferente, pero creo que en la investigación siempre son importantes o siempre es básico atender a lo que nos llama, a lo que nosotros tenemos como una cierta inclinación y que no siempre tiene que ver con hacia dónde nos ha llevado la academia, ¿no? Entonces, yo entré con un tema sobre chamanismo, porque también era mi interés en la maestría, pero pues todo se redujo a que era inviable por como yo lo estaba planteando, porque yo me quería ir con los huicholes a San Luis Potosí, después allá, ahorita no recuerdo el lugar, pero tenía que irme a extremos del país, y para una maestría, pues, en 2 años, me dijeron que no era viable y que tenía que buscar otra cosa. Entonces, fue casi inmediato que para plantear mi nuevo proyecto de investigación, yo pensé, ¿qué es lo que a mí más me interesa, aparte de esto que yo había planteado? Y dije, pues la danza, o sea, la danza siempre me ha llamado. Nunca, más bien yo no me di la oportunidad de estudiarla como carrera por todos estos prejuicios que había sobre la edad, y que yo no fui más allá de investigar que tal vez sí podía yo lograr una carrera en danza a pesar de que ya tenía 21 años. Me fui con la finta y dije, no, pues ya no puedo entrar. Entonces, por eso no entré a danza, pero siempre había sido mi interés. Había estado en cursos de Casa de la Cultura, luego estuve rondando en varios estudios, tomando algunas clases también. Pero todo viene desde allá, ¿no? Y entonces, para esto yo ya tenía a una asesora asignada, que es la doctora Gloria Lara, una antropóloga, y que desde esa formación de ella creo que también influyó mucho en la apertura de primero aceptarme el cambio de tema, y segundo, aceptar que fuera ahora un tema que se salía completamente de lo que en historia están acostumbrados. O sea, los temas de mis compañeros eran sobre no sé, la clase comerciante en la Nueva España en el siglo XVII, o la tradición de las fiestas cívicas en Valladolid en 1800 y tantos, ¿no? O sea, y luego yo venía con que quería plantear un proyecto sobre danza. Bueno, y de allí fue empezar a ver, ok, danza, ¿qué tipo de danza? Pues la danza que yo más conozco, que era la danza contemporánea. Pero eso todavía es un universo, ¿no? Entonces, algo muy importante en la investigación y que he aprendido mucho y que sigo aprendiendo en el doctorado es cómo ir como haciendo zoom para hacerlo más precisos posibles a la hora de plantear un problema de investigación. Entonces fue empezar a buscar qué de la danza contemporánea, y a partir de ahí me llevó a preguntarme si existía en ese momento algo sobre la danza contemporánea en Morelia, porque yo me había puesto a leer un montón de libros ahí justo de la biblioteca de Bellas Artes, y también algo en la biblioteca de la Facultad de Historia, y sí había un montón de cosas sobre historia de la danza contemporánea, historia de la danza moderna, todo esto que escribió Dalal, y un montón de autores, Margarita Tortajada, etcétera, ¿no? Pero sí me di cuenta que creo que hacía falta esa parte de historiar la llegada o el surgimiento o el desarrollo más bien de la danza contemporánea en Morelia. Y que lo más que yo encontré relacionado con ese tema fue la tesis sobre la historia de la licenciatura
y más bien de la Escuela Popular de Bellas Artes de la maestra Dalia. Pero hasta ahí llegaba, ¿no? Y entonces me planteé esa posibilidad de decir, bueno, creo que puedo empezar a indagar sobre la historia de la danza contemporánea en Morelia. Pero aún así, ese tema todavía era muy amplio. O sea, todavía era como, bueno, pero en relación con qué voy a investigar o cómo voy a aproximarme a historiar la danza contemporánea en Morelia. Y ahí ya fue esta plática, este diálogo con mi asesora, que me empezó a hacer un montón de cuestionamientos porque obviamente ella desconocía completamente ese campo, pero sí estaba muy ligada a todo este tema de las políticas culturales. Y entonces, junto con ella y con su guía, me empezó a decir, oye, ¿por qué no pensar, ver cómo se ha desarrollado la danza contemporánea en Morelia, pero en relación con las políticas culturales del Estado? Y entonces ya ahí ella como que me dejó pensar y yo dije, sí, es cierto que la danza contemporánea en Morelia, en ese momento todavía estaba el festival, y entonces desde mi perspectiva creo que se conocía bastante, había mucha difusión, pero siempre me topaba, o como que siempre también estaba presente este prejuicio o estas ideas preconcebidas sobre lo que era la danza contemporánea, sobre lo que era la vida de un bailarín, sobre lo que era ser un bailarín profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a ella fue como que fui conectando ideas y decir, ¿qué tiene que ver la política cultural del Estado con cómo se piensa la danza contemporánea? Con cómo se piensa lo que es un bailarín profesional, con cómo se consume la danza. Entonces ahí ya fue ese conectar de ideas que me llevó a plantear justamente mi proyecto, que se tituló Políticas Públicas, y en este caso fue Políticas Culturales y Políticas Educativas, y su relación con la profesionalización de la danza contemporánea en Morelia. Y como era de un tema histórico, pues sí tuvo que haber también una temporalidad, que fue del 1970 a 2009. Y así más o menos fue como llegué. Pero fue todo un trayecto, y que bueno, solo es una parte de la historia de esto que les cuento. Gracias, Junel. Fíjate que hasta en lo que nos has contado desde, digamos, un testimonio, has abordado algo que es muy interesante, que es como, primero, la posibilidad o la imposibilidad de hacer un determinado trabajo, ¿no? En términos de la realidad, de las herramientas, del tiempo, del espacio, del dinero que se tiene para desarrollar ciertas actividades que a veces eso no lo pensamos. La otra que me parece muy interesante remarcar es la cuestión de la necesidad personal, ¿no? Esa conexión personal que puedes tener, que luego a veces uno piensa, no, la investigación es algo serio y objetivo, y no es cierto, no funciona si no es desde algo que te mueve, ¿no? De manera personal, aunque estés estudiando algo que tiene por sí mismo una importancia, ¿no? De ser investigado, realmente es muy importante esa conexión que uno tiene con personal, con lo que quiere investigar. ¿No? Que pues nos hablaste de eso también. Y la otra es cómo se va construyendo, ¿no? De los saberes que se tienen, de los que tienes tú, de los que tiene tu gente a tu alrededor, con la realidad, con los problemas que hay, con las características de lo que estás investigando, y cómo todo esto va permitiendo poco a poco conformar realmente un proyecto de investigación, ¿no? Que hace un ratito Carlos también nos presentó algo similar, porque nos presentó 3 preguntas de su proyecto, ¿no? Es un proyecto de creación, no es un proyecto de investigación, ¿no? Pero es ese proceso, y en el cual uno después mira para atrás y dice, mi pensamiento cambió así conforme fui aprendiendo estas cosas, ¿no? Entonces, me encantaría, Junel, si pudieras poner un segundo ejemplo. Ahora platícanos ese proceso, cómo lo viviste, porque bueno, ahorita ya estás como con un proyecto ya muy, muy bien encaminado, pero también el proyecto del doctorado pasó por esas etapas, ¿no? Entonces,
platícanos ese otro, porfa. Ok, bueno, mi proyecto actual se titula, y ya creo que ya es un título así como que muy concreto, se titula Construir el concepto de cuerpo colectivo desde los procesos de organización, perdón, desde los procesos de creación, porque lo de organización hasta eso que también ya lo saqué, que sería contarles otra historia. Construir el concepto de cuerpo colectivo desde los procesos de creación en la danza contemporánea, a partir del trabajo que estoy realizando con 3 compañías, que es Colectivo Querido Venado, Épico y La Serpiente Danza Contemporánea. Pero sí entré yo al doctorado con un tema un poquito diferente, porque yo quería hablar sobre la identidad colectiva en la danza contemporánea, pero aparte creo que llegué también con una visión un poco ingenua también al doctorado. Yo quería trabajar con 5 agrupaciones y ahorita incluso 3 se me está haciendo como un poco difícil manejar tanta información. Y además quería hablar sobre identidades colectivas desde una serie de aspectos que creo que llegaron a ser 10 aspectos que yo quería investigar de esas 5 agrupaciones para poder hablar sobre la identidad colectiva en la danza. Y que ahora lo miro otra vez, veo mi protocolo de ese proyecto y pienso que no lo hubiera logrado. Era demasiado ambicioso, estaba demasiado amplio. Entonces, pero fue un ajustar, precisamente fue un ir ajustando, porque no quise soltar ahora ese proyecto, porque seguí llegando o llegué a ese lugar otra vez por el propio interés que ya había tomado desde la maestría. Entonces dije, ¿cómo puedo empezar a acotarlo? Y siento que en ese momento no tenía las cosas claras hasta que tuvimos el primer seminario con Ale Olvera y Maru Rabadán, en el que vimos sobre todo esto de la danza posmoderna y el Judson Church, y por ahí salió de repente mencionado esta noción del cuerpo colectivo. Y entonces como que algo ahí hizo como que clean, como que se prendió un foquito y dije, tal vez pueda plantear mi investigación, quizá no con algo tan amplio como las identidades colectivas de 5 grupos, pero sí pueda empezar a verlo desde una noción, cómo desde esta noción yo puedo aproximarme a pensar a las agrupaciones de danza. Y bueno, ahí también fue un trabajo de equipo con Ale Olvera de estar pensando y pensando y pensando e ir como definiendo, como quitando cosas que a lo mejor no iban a aportar tanto y de ir haciendo otra vez este zoom, estas cosas que iban a terminar por concretar el proyecto. Y entonces yo creo que llegamos juntas a esta red conceptual que yo he planteado, que es como la base o el núcleo de mi concepto de cuerpo colectivo y que ya tiene que ver con estos otros planteamientos del cuerpo contacto, del cuerpo multitud, del tercer cuerpo, de la intercorporalidad, etcétera. Pero llevo 2 años del doctorado y siento que hasta este momento, por lo menos hasta el último coloquio, yo sentí que finalmente decidí o definí mi proyecto, estaba completamente segura de que ya estaba de cierta forma enmarcado o ya más cuadrado, mucho más claro. Entonces, realmente siento que la investigación tiene muchísimo o todo que ver con la creación, porque no todo es como dice Ale, así súper serio, súper formal. Creo que hay mucho de intuición en el acto de investigar, porque es un acto creativo también. Estás haciendo algo que antes no estaba allí, que no está encarnado, que no está materializado en el mundo. Es un acto creativo también. Y la intuición tiene mucho que ver también. Todos estos momentos
de claridad, por decirlo así, que yo he tenido, los he sentido en mi cuerpo. O sea, han sido como un, esto, ¿no? No ha sido algo como muy completamente racional, porque no quiero decir que todo sea intuitivo, sino que a partir de todas las lecturas que yo he hecho, las cosas se van conectando y de repente lo sientes y dices, es por aquí, o esto me sirve, o esto es lo que yo estoy observando. Entonces, esto yo me lo traigo porque a mí me resuena que mi investigación tiene que ir hacia allá. Entonces, sí, creo que la investigación también tiene mucho que ver con la intuición y la creación. Está bien. Sí, ahora hablaste o presentaste otras cosas interesantes, que es esta cuestión, digamos, de la incertidumbre, ¿no? Que dices, después de 2 años, o sea, ya, ahora es que digo, ahora sí, porque muchas veces pensamos que no estamos haciendo nada porque nos sentimos esa incertidumbre, y sobre todo al inicio de la investigación es una de las trabas, y también al inicio de un proceso de creación es una de las trabas, ¿no? Como no sentimos la seguridad de que sabemos hacia dónde vamos, pensamos que no podemos avanzar, ¿no? Que no podemos actuar. Y yo pienso que eso tiene que ver con que estamos demasiado acostumbrados al control, ¿no? Y que tanto en procesos de creación como en procesos de investigación es conveniente ser un poco amigas de la incertidumbre, del caos, ¿no? Y al mismo tiempo esa confianza de la que tú hablas de la intuición, ¿no? Hace un rato, por ejemplo, hablábamos, perdón que te tome de ejemplo, Carlos Soto, una y otra vez, pero bueno, estás muy cerquita de mí acá. Entonces, hace un rato le decía a Carlos, es que lo estás haciendo muy como desde la víscera, desde la entraña, desde tu ser profundo, ¿no? Y al mismo tiempo hay una claridad, ¿no? O sea, al mismo tiempo hay un proceso incluso hasta de metacognición, ¿no? En el que tú puedes verte a ti misma, analizarte a ti misma, y todos, digamos, pasamos por eso, que de alguna manera en ciertos momentos te van permitiendo redirigir, ¿no? La investigación, ¿no? También nos hablabas de esta otra cuestión, digamos, de que empiezas con un proyecto grandote, ¿no? Demasiado abarcador, y cómo vas como concretando, y al mismo tiempo a veces hace así, se vuelve a abrir y luego vuelve a centrarse, ¿no? Y luego se mueve hacia otro lugar. Es como, pues, como si fuera un corazón, ¿no? Vivo que se mueve. Entonces, eso es interesante. A mí me gustaría, Yunuen, que nos platicaras sobre 2 de las dificultades, digamos, o de los retos que luego se tienen en los procesos de investigación, que aquí se han presentado en estos 2 días que llevamos de seminario, pero que son una constante y que tú las has vivido, que es la entrevista. ¿Cómo le haces para entrevistar a la gente, para que esté accesible? ¿Qué experiencias fáciles y difíciles has tenido y que nos puedes hablar de esto en las dos investigaciones, ¿no? Que son distintos tipos de entrevistas las que has tenido que desarrollar. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, en cuanto a los problemas de las entrevistas, creo que tiene que ver mucho con cómo te relacionas con los demás o con cómo te acercas a los demás. Siempre es un reto si eres una persona un poco más introvertida, como es mi caso, que a mí me causa incluso ansiedad a veces acercarme a una persona que no conozco a pedirle algo. Entonces, a lo mejor eso es muy personal, pero para mí ha sido un reto, y que fue un reto tanto ahora como lo fue en ese momento. Creo que en aquel entonces para el proyecto de maestría un poco más, porque además fue un grupo mucho más grande de gente, que no solamente eran bailarines, sino eran funcionarios de la Secretaría de Cultura, y que bueno, ahí sí, tanto por tiempos de ellos como por su propia disposición, fue difícil el acceso o la apertura de ellos para hablar.
pero creo que en ese momento lo que me facilitó acercarme a hablar con los bailarines y las compañías de Morelia es que yo ya los conocía por lo menos de vista por estar asistiendo a las clases o por estar asistiendo a los festivales, a las funciones de danza. Entonces ya los ubicaba. Y también se me facilitó el hecho de que si conocía a alguien y ese alguien me refería a otra persona y me decía, yo le voy a decir que tú le vas a hablar, entonces ya era así como que, bueno, por lo menos ya no llego y no me conoce, ¿no? Porque sí hubo el caso o sí hubo algunos casos por ahí aislados de personas que definitivamente no quisieron hablar. Y algunos fueron muy amables en decirme, ¿sabes qué? Yo no me siento cómodo, yo no me siento cómoda hablando de esto y pues lo siento mucho, pero no te voy a conceder la entrevista. Y fue como que, ok. Pero la otra parte es que precisamente conocía un abanico muy amplio de personas y que incluso por ahí también se llegaron a formar algunas amistades y a partir de esas amistades se abrieron también otras puertas. Ahora la dificultad que he tenido en este proyecto, que ya se trata de más bien de acercarme a grupos, no tanto a personas así en particular o entrevistas más individuales, obviamente ha sido tratar de coordinarme con los tiempos de los grupos o de las compañías que a pesar del tiempo de pandemia han estado ocupadas, ¿no? en su propio trabajo. Y al principio, cuando yo todavía quería tener esta perspectiva amplia de a lo mejor incluir a otros grupos, sí me tocó mucho estar buscando, incluso por Facebook, estarles escribiendo a un montón de gente, platicándoles sobre mi proyecto y preguntándoles si ellos estaban dispuestos a que hubiera una entrevista. Y sí hubo gente que también de plano me dijo, es que no estoy tan de acuerdo con cómo estás planteando tu proyecto, porque a lo mejor nosotros no nos consideramos dentro de lo que tú estás planteando y además estamos muy ocupados y entonces pues quién sabe si te podemos atender y ese tipo de cosas. Y fue así como a lo mejor fui descartando algunas personas con las que yo quería trabajar, pero pues que simplemente no había la disposición de parte de ellos. Ahora, con las personas que sí han tenido la disposición, también ha habido problemas por sus horarios, pero a lo mejor también siento que de repente puede que no se sientan ya tan cómodos teniendo tanta apertura o dando tanto espacio a una persona que a lo mejor sí conocen de varios años, pero que empiezan a quizás ser un poco más herméticos o empiezan como a tener esta aprensión de mostrar su trabajo. Entonces ahí también ya tuve un poquito de problemas con una compañía con la que estaba trabajando súper bien y que incluso en esta parte del trabajo etnográfico yo también había estado con ellos varias veces en varias ocasiones en su espacio de trabajo, con la cámara y todo eso, e incluso yo había platicado con ellos de la posibilidad de esta parte que yo quería manejar, que era parte también de mi planteamiento metodológico, de la observación participante o de la contraparte de participación observante, de yo estar de verdad más adentro o más cerca de ellos. Y ellos estuvieron de acuerdo, pero como que poco a poco se fueron retrayendo. Y entonces, pues a la fecha ya no los veo porque siempre me están dando largas. Entonces, por el momento yo he decidido dejarlos en paz. Y ese ha sido un problema muy grande. El otro problema podría ser, y que ya es derivado de los tiempos que nos tocaron vivir, porque las otras dos compañías son de la Ciudad de México y bueno, con unos pude cumplir la serie de entrevistas. De hecho,
esta fue una de las sorpresas muy gratas porque también yo llegué así como, les hablé así como con un poquito de miedo, de que a lo mejor me van a decir que no, y fueron súper abiertos, súper amables. Cada vez que programamos las entrevistas, ellos estaban ahí. Las entrevistas a veces se alargaban a hora y media y ellos, yo les decía que si se tenían que ir, que no había problema, y me decían, no, vamos a seguir, vamos, y súper cooperativos y todo eso. Entonces, siempre hay como que distintas, como, no sé cómo decirlo, hay lo negativo y lo positivo y lo muy bonito y lo muy frustrante. Entonces, como que todo es de ir, pues como acomodándolo y como viendo, como utilizando aquello con lo que puedes trabajar y aquello que no se da o que no fluye. Creo que es mejor, como en la danza, es mejor no ir por ese lado por el que no quiere, por el que no se quieren dar las cosas. Entonces, pues así. Es muy interesante esto que nos cuentas, ¿no? Porque además, digo, lo platicas tú, pero casi cualquier persona que hace entrevistas se encuentra con ese tipo de dificultades, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante como lo que la información que te van dando también va abriendo y guiando el rumbo de la propia investigación, ¿no? La posibilidad que tienes o no de realmente acercarte a las personas. Bueno, la otra asunto, digamos, como difícil de pronto en las investigaciones tiene que ver con cómo conseguimos la otra información, que es la que no nos dan las personas, ¿no? Sino más bien los textos, porque muchas veces, a ver, mamá, asesora, dame el texto, pues no, sobre todo en licenciatura que a veces no estamos tan acostumbradas a buscar información en bibliotecas, y tú tienes una experiencia muy interesante, no en biblioteca, sino en hemeroteca, y en búsqueda de archivos y arqueología, láminas de hierro y esas cosas. Entonces, platícanos un poquito como esa otra parte, ¿no? De esa búsqueda de información, de esta otra información. Bueno, creo que ahora estoy viviendo la búsqueda de información de una forma bien diferente que como me tocó en historia, porque aparte como era una tesis sobre historia, pues tenía que tener, no sé si se escuche bien decirlo así, pero algo que era muy riguroso, pero en extremo, que no digo que en el doctorado no lo sea, sino que era casi como un pecado no hacer la cita de la cita de la cita de la referencia del autor, porque entonces estabas cayendo en plagio y entonces tenías que ir exactamente a buscar cada una de esas citas que tenían que estar ahí en la tesis. Pero aparte, creo que la validez de los trabajos en las ciencias sociales de repente tienen mucho que ver con que tienes que tener una lista enorme de fuentes para que tu tesis sea válida. Y entonces a mí me tocó tratar de solventar eso y Ale lo sabe porque ella se echó la Biblia que hice de tesis de 450 páginas, algo así que quedó mi tesis de maestría. Y en esta parte, que era solo una pequeña parte de las fuentes de hemerografía, justamente para tratar de encontrar esa historia esa historia de la danza contemporánea en Morelia que yo podía encontrar en los periódicos, sí fue una parte pesada, porque como yo estaba empeñada en que yo quería saber la historia de la danza de Morelia desde los 70s, pero además irme más atrás porque pues no se había aparecido así simplemente la danza contemporánea en Morelia en los 70s, ¿no? Sino que venía toda esta historia detrás desde los 40s. Y entonces sí fue como prácticamente echarme un clavado a los periódicos, pero no solamente a los periódicos, sino también a todos estos planes de cultura del gobierno, los planes educativos.
pero sí fue una labor pesada, no sé cuántos meses o tal vez un año fueron de estar yendo prácticamente diario a la hemeroteca, a estar revisando los periódicos, fotografiando las entrevistas, después revisar, los textos, después acomodarlos en carpetas en la computadora, después volverlos a leer, ver qué es lo que me servía, qué es lo que no. Y así de los 70s al 2009 hice la revisión de los periódicos en la hemeroteca. Y eso aparte de los textos teóricos, históricos, que tenía que leer también junto con esa parte de las fuentes. Ahora siento que ha sido muy, muy diferente porque, para empezar, lo que estoy planteando no tiene tanto esta parte del análisis histórico. Tiene algunos antecedentes, pero eso lo pude resolver con textos sobre historia de la danza moderna y contemporánea. Entonces, ahora mis fuentes justamente han sido más estas entrevistas, este contacto con la gente, este trabajo etnográfico, y que a mí se me ha hecho mucho más llevadero y que aparte siento que yo he disfrutado mucho más. Y bueno, la otra parte es que también por la cuestión de la pandemia, pues muchas de mis fuentes han tenido que venir de la búsqueda en Internet, de textos en Internet. Pero además fue un descubrimiento porque al principio yo decía, es que casi no encuentro nada que me hable sobre teoría de la danza o que me hable sobre filosofía de la danza, que me pueda ayudar a mí, o siento que hay muy poca gente que ha hablado sobre el cuerpo colectivo, hay muy pocos textos que traten ese tema de forma teórica, pero a los 2 años que llevo ahora ha sido un descubrimiento de encontrar que precisamente sí hay gente que lo ha pensado y que ha tratado de hacer diferentes teorizaciones en relación con cómo se piensa que funciona la creatividad o cómo ocurren los procesos creativos desde la colectividad. Y eso ha sido también entonces ese descubrir que las ideas siempre están como provienen de diferentes fuentes que a lo mejor al principio no vemos, pero que entre más nos metemos en los temas, van a seguir saliendo otras informaciones, otros textos, otras personas que están en búsquedas parecidas. Entonces creo que eso también ha sido muy, muy interesante y muy, muy disfrutable de este proceso de ahora. Has dicho cosas súper interesantes. Primero, la diferencia, ¿no?, entre la naturaleza de ambas investigaciones, ¿no? Porque sí, obviamente el tipo de pregunta y el tipo de campo en el que se desarrolla una investigación también requiere de determinado tipo de fuentes y determinado tipo de metodologías. Y entonces aquí, bueno, es muy clara la diferencia, ¿no? Como la primera estaba planteada más desde la historia, más desde una pregunta de cómo sucedió, ¿no? Y qué fue lo que permitió que esto sucediera. Y a esta investigación que estás haciendo ahora, que está planteada más desde la teoría, pero también desde la observación directa de una práctica actual, ¿no? Una práctica viva, que es un tipo de investigación que se enmarca más dentro de la teoría de la danza, y que obviamente requiere de otras metodologías y de otras fuentes de investigación. Y la otra cosa que es muy interesante de lo que nos has hablado es de dónde están las fuentes, ¿no? Porque en nuestra área y en teatro pasa menos que en danza, porque en teatro tienen, digamos, es una disciplina que tiene mucho más abierto el campo de la investigación que la danza, aunque también lo tiene bastante restringido. La información de investigación sobre, vamos a hablar sobre artes escénicas, no está en los grandes circuitos comerciales. Hay que meterse en otro tipo de sitios para poder acceder a esa información. Pienso, por ejemplo, además, lo primero que te sale siempre son fuentes
pues europeas o norteamericanas, ¿no? Que hablan sobre determinado tipo de creación que puede ser muy importante, pueden ser antecedentes muy importantes para lo que tú estás planteando, pero finalmente es un planteamiento quizá distinto al que se puede plantear en México o en Latinoamérica, ¿no? Pues si quieres buscar información de lo que se hace en México o en Latinoamérica, tienes que ir a las redes sociales de investigación, tienes que irte a meter a las revistas académicas, o sea, no al circuito comercial, no a las librerías, y muchas veces incluso no a las bibliotecas, ¿no? Entonces, digamos, como saber cuál es el campo de la investigación, cuál es el estado, normalmente en una investigación hace el estado de la cuestión como el estado del tema, no, el estado de la disciplina también, porque eso te va a hacer que la búsqueda de información sea de un tipo de otro, ¿no? Entonces, que tengas que buscar en unos lugares de acuerdo con las condiciones de la disciplina en la que estás trabajando. Entonces, bueno, ahí es mucho por hacer y es muy importante además que se hagan investigaciones como la que tú haces, porque pues además siendo la danza un arte efímero, que existan investigaciones que se enfocan en la creación actual es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y además que se atrevan a meterse en los procesos, no solamente en las obras, que las obras luego más o menos quedan porque pues quedan registradas ahí los videos, algo de recuerdo queda, ¿no? Pero los procesos, y luego esos son muy importantes, y los artistas casi no los hacen, ¿no? Aquí estamos pues entre puros artistas, y en general ese es uno de los esfuerzos de hacer las sistematizaciones, ¿no? O sea, dejar cuenta del propio hacer, pero es algo que se hace poco, y que es muy importante, ¿no? Entonces, Jonuel, ¿algo más que nos quieras decir que te parezca importante en relación a la investigación en danza? Algo que creo que me gustaría compartir o como llamar la atención sobre esto, que es algo muy pequeñito, pero que lo estuve pensando mucho ahora que tuve la oportunidad de revisar otra vez mi protocolo, y que esto creo que va para cualquier persona que esté en un proceso de investigación o de creación, y que es siempre vuelvan a sus preguntas, siempre vuelvan a sus objetivos. Es volver a revisar y ver y leer qué es lo que yo me estaba preguntando, qué es lo que yo me estaba planteando en cuanto a mis objetivos de lo que yo quiero lograr, o de lo que en el momento que planteé el protocolo o el proyecto de creación o de investigación, qué es lo que yo quería lograr. Porque eso ayuda mucho a ver en qué momento estás de tu investigación, ayuda a ver si estás yendo justamente, o si estás respondiendo esas preguntas, o si ya tu planteamiento, tu pensamiento cambió y es otro, y hay que reelaborar esas preguntas, hay que reelaborar esos objetivos, porque uno entra con estas ideas preconcebidas y que se reflejan justamente en la hipótesis o en lo que yo pienso que puede ser. Pero cuando has avanzado un cierto camino y has tenido toda esta alimentación de tantas fuentes, de lo que has visto, de cómo tu cerebro ha procesado cosas que tú ni te das cuenta, pero que de repente ya las piensas de otra forma, y vuelves a leer esas preguntas y vuelves a ver esos objetivos, y resulta que ya necesitas cambiarlos, porque a lo mejor ya no responden o ya no concuerdan con lo que tú pensabas, y que creo que es muy válido, porque un proyecto también siempre está en un cambio constante, nunca va a ser, creo que no, es muy difícil que puedas lograr que el proyecto que tú planteaste se dé exactamente como tú pensaste que lo ibas a hacer, porque es como toda obra de creación, se va a ir transformando porque se va alimentando de todas estas cosas que tú vas jalando, todas estas piezas que vas poniendo y que se van acomodando, y que de hecho también sucede mucho esto de dejarse llevar por el flujo de lo que por dónde te va llevando el propio proyecto. Aunque tú tienes un planteamiento muy,
muy claro, tienes unas bases teóricas, tienes unos textos, pero el proceso también te lleva, tú también tienes que dejarte llevar para ver hacia dónde te está conduciendo. Y entonces, por ese mismo movimiento de flujo de las cosas, el proyecto se va transformando. Entonces, creo que siempre es importante volver a estas preguntas, revisar otra vez estos objetivos para ver cómo se ha transformado tu proyecto y ver si tú sigues de acuerdo con eso que planteaste y si no, volver a reelaborar lo que yo siento que es muy válido volver a pensar las cosas y a plantearlas de otra forma. Entonces, creo que con eso yo me quedaría. Muy bien, pues ha sido muy interesante, Yunuen, lo que nos has platicado. Yo creo que puede ser detonador. Me gustaría, antes de que te fueras, abrir si alguien de quienes nos acompañan quiere plantear alguna pregunta o hacer algún comentario a Yunuen. Yo, Adelante, Nadia. ya estoy media cansada del cerebro. Ya decía, ya está. Mejor luego hablo porque ya estoy cansada. Pero voy a intentar hilar las neuronas. Yunen. Bueno, desde hace rato decía una de las maestras, de que si el teatro venía de lo ritual, o de lo religioso, se tenían esos antecedentes históricamente. Y que en la danza no, que en la danza era una cuestión como social, ¿no? Y pues, pero ahora que y yo me quedé como pensando en esa observación de la maestra, pero no supe ni definir, pues no, pues porque también sí, pues porque también tenemos conocimiento de que la danza viene también de esos rituales, ¿no? Pero sí con una necesidad, obviamente, social, pero no sé, ya cuando hablas, sí, de la colectividad, ¿verdad? Pues a lo mejor tiene su raíz ahí, la danza. Porque es en el lugar, obviamente tiene unos principios para que funcione, ¿no? Una comunidad en este territorio de la colectividad. Entonces, es una apuesta, ¿no? A trabajar y a vivir de esta manera. Y creo que en ese lugar es donde podemos sentirnos en este cobijo que podría, porque decía, bueno, muchas veces me he preguntado para qué bailo, ¿no? Pierde muchas veces el sentido de haber tomado la decisión de bailar, entonces ya la danza escénica pierde totalmente sentido. Entonces ha habido como muchos procesos en mi existencia en relación con la danza, pues, ¿no? Y mi quehacer y para dónde dirigir mi existencia en relación a, y vuelvo a caer otra vez en la colectividad, pues, porque hasta para la creación tengas dinero, no tengas dinero, o sea, el proyecto se lleva a cabo gracias a la colectividad. Casi todo, ¿no? Porque lo único que tienes es el cuerpo. Y si el cuerpo no tiene esa intención de generar para que se lleve a cabo, solamente se refuerza en lo colectivo, pues en la unión de estos engarces para que se sostenga el fuego, ¿no? Entonces es un espacio que puede ser
puedes permanecer de una manera que no te atrofia ni te lastima, ¿no? Sino te cobija y creces y pierdes miedo hasta podría ser hasta la muerte misma, ¿no? Como algo así, pues, porque eres, como la integración a esta comunidad, a esta colectividad, en donde esta mejora ya no la vas a hacer tú, la va a hacer el otro, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, me alegra cómo desde otro lugar vas al cuerpo, ¿no? Otra vez yo les decía, es que a donde sea, o sea, en nuestro, diría Enrique, mi puente es la danza, o el de nosotras es la danza, en ti, pero al último es el cuerpo, ¿no? Y tú lo vuelves al cuerpo y regresas a encontrar la intuición como un valor, como que puede llevar a esta claridad de la investigación, ¿no? Y eso sucede en el cuerpo, ¿no? Estos procesos y estos hilos que van tejiendo toda nuestra existencia en el camino, ¿no? Entonces, pues me parece como muy, pues agradezco, como encontrarnos, ¿no? Es encontrarnos con más personas que podamos generar estos círculos, ¿no? Estas redes que nos vamos cobijando desde muchos otros lugares. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Igual si quieres comentar algo o si alguien más tiene ganas de preguntar, levante su manita o abra su micrófono también. Yo más que preguntar, quisiera manifestar aquí públicamente mi agradecimiento al trabajo que ha venido desarrollando Yunuen por la recuperación de la memoria histórica, por la sistematización de prácticas y por un trabajo muy sólido de investigación que creo que va abriendo en realidad camino en la investigación en Morelia, ¿no? Entonces, pues felicitarte mucho y agradecerte por todo tu trabajo, Yunuen. Muchas gracias. Bueno, pues yo también te agradezco, Yunuen, que nos prestaras tu tiempo aquí para platicar. Yo creo que es muy importante que haya estos contactos entre personas, bueno, tú en tu caso que estás estudiando el doctorado en este momento y nuestros estudiantes que están en la licenciatura, pues en otro proceso de vida, pero que al mismo tiempo tienen muchas conexiones con lo que tú estás haciendo. Entonces, y que bueno, es interesante poder ver otras experiencias. Entonces, pues te agradezco mucho que nos cedieras esta entrevista, hablando de entrevistas. Ale, Gracias. yo quisiera felicitar a Yunuen, agradecerle eso que compartió y fundamentalmente lo que tiene que ver con lo de las entrevistas, las problemáticas de las entrevistas y la búsqueda de información, que efectivamente muchas veces pues el investigador es el que se tiene que hacer cargo y no esperar que el asesor resuelva esas cosas, ¿no? Creo que eso es fundamental para los chicos, que sean conscientes de todas esas cosas para sus propias investigaciones. Muchas gracias, Yunuen. Gracias, maestra. Bueno, pues entonces, muchas gracias a Yunuen y a todas y todos quienes estuvieron con nosotros durante todo este día.